yo quiero hablarte de la presencia de Dios. ¿Ves por qué Dios hace todo lo que tiene que hacer? Porque quiero hablarte de la presencia de Dios. Y vamos al libro de Éxodo 25, 17. Éxodo 25, 17. Y usted me dice, bueno, ¿qué sacó ahí la pastora? Ahorita vas a ver. Amén. Éxodo 25, 17. Me dice un fuerte amén cuando ya lo tenga. Diga conmigo, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y Éxodo 25, 17 dice así: después haz la tapa del arca en lugar de expiación de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si que usted tiene la Reina, sígame igualmente. Y luego dice, medirá 1 metro con 15 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho. 18. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. 20. Los querubines estarán de frente a frente, mirando hacia la tapa de expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. El 22. Ahí me encontraré contigo. Diga conmigo, ahí me encontraré contigo. Y luego sigue diciendo, y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, de entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandamientos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre glorioso, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre, porque tú tienes favor para con tu pueblo, Señor. Padre, yo declaro que esta palabra, Padre, penetra nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma y transforma, Padre, todo nuestro ser. Padre, ayúdanos a retener lo máximo de tu palabra para así mismo ponerla por obra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo estoy leyendo el libro de Éxodo y el Señor me ha venido hablando mucho sobre su presencia. Y lo que está hablando aquí es de esta arca. En el tiempo del Éxodo, en el tiempo antiguo, Dios mandó a hacer un arca, esto le llaman arca, era como una caja de oro. Y esto que se mira aquí arriba son los 2 ángeles que Él mandó pedir que estuvieran de arriba, de frente a frente. Adentro del arca dijo que Él quería que pusiera las tablas. Bueno, esto parece como para Barbie, ¿verdad? Pero bueno, que tuviera las tablas, que tuviera una hurta llena del maná, la comida que Él estuvo dando en el desierto, y que también estuviera la vara de Aarón que refloreció. Entonces aquí podemos mirar que Dios mandó. ¿Por qué? Porque Él quería tener conexión con su pueblo. Entonces cada elemento que vemos aquí tenía un simbolismo muy bueno o muy fuerte para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué era el arca del pacto? ¿Qué es esto que estamos hablando? El arca era un elemento más sagrado porque era de donde Dios se comunicaba con el pueblo. Ahora, ¿qué representaba el arca? El arca aquí dice en Éxodo 25, 22, y dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos creó porque Él quería hablar con nosotros. Y lamentablemente nosotros no tenemos mucho interés en hablar con Dios. Entonces Dios nos está buscando porque Él quiere
hablar con nosotros. Éxodo 25-22 dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Así dice. De entre los dos querubines, que es esta parte de aquí, entre los dos querubines, y lo dice que están sobre el arca del testimonio. Es todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Era tan importante esta arca que el pueblo de Dios no se movía si Dios no les hablaba a través del arca. Y donde ellos llevaban esto, había victoria. Llegaban a donde había guerra y ya Dios daba la victoria porque ellos cargaban el arca de Dios. Entonces vemos aquí que Dios quiere y ama hablar con su pueblo. ¿Por qué era tan importante el arca? Porque era donde se presentaba la presencia de Dios misma para hablar con su pueblo. Ahora veamos Hebreos 9:3. Hebreos 9:3. Tristemente, hoy en día, lamentablemente la gente está tan acostumbrada a que se mueve por lo que ve y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque hoy ya le han dado mucho irrespeto a la presencia de Dios. Hoy vemos, por ejemplo, en las iglesias a la gente más irse a trabajar, ir a otros lugares que venir a buscar la presencia de Dios. A la gente le importa más estar en el teléfono que estar en la presencia de Dios. Pero cuando tú mirabas esto tan sagrado, nadie se movía porque estaba la presencia de Dios. ¿No es así? Y luego vemos aquí que en Hebreos 9:3, del 3 al 5, dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada ¿qué? El lugar santísimo. El 4, el cual tenía un incienso, a ver cómo fue, inciensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro, ¿cómo? Por todas partes. En la que estaba una urna de oro, que es lo que yo le estaba presentando hace un rato. Es esta partecita, era una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales las cosas no pueden hablar ahora con detalle. Había 3 cosas dentro de esta arca o arca del pacto, que era donde Dios hablaba. ¿Y sabes qué fue lo que Dios me reveló? Que la presencia de Dios manifiesta esas 3 cosas. Número 1, dice que contenía una urna o una vasija de oro con maná. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tardaba el maná en descomponerse? No sé si, pero allí nunca se descomponía porque estaba la presencia de Dios. ¿Sí me entiendes? Ahora, esa urna con el maná significa la provisión de Dios. Que la provisión de Dios nunca se echa a perder. Cuando está la presencia de Dios en tu vida, siempre vas a tener provisión. Siempre vas a tener provisión. Por eso el Señor dijo, pon esos 3 artículos dentro de mi presencia, o de lo que simbolizaba la presencia de Dios. Aquí no se echaba a perder, pero afuera se echaba a perder. Y por eso vemos tanta gente angustiada, buscando dinero, y se le va así como el agua. Porque lo buscan fuera de la presencia de Dios. Pero lo que tú buscas en la presencia de Dios perdura porque perdura. Y te alcanza y te sobra. Porque estás haciéndolo dentro de la presencia de Dios. Había otra cosa. ¿Qué más había dentro del arca del pacto?
La vara que reverdecía. ¿Qué significa la vara que reverdecía? Significa el poder sobrenatural de Dios y la autoridad delegada para que tú tengas el poder de hablar y establecer lo que Dios te ha mandado. La vara, cuando reverdece, significa el poder sobrenatural de Dios y la autoridad delegada. Cuando la presencia de Dios está en ti, tú tienes el poder sobrenatural. Ahora, en ese entonces, la presencia de Dios se tenía que mover, que cargar. Después de Jesús, después de que Él entregó su vida, nosotros cargamos la presencia de Dios. Nosotros somos el arca del pacto. ¡Wow, hermano! Si pudieses entender esto, ¿qué responsabilidad tenemos al cargar la presencia de Dios? Después dice que había algo más. ¿Qué más había? Las tablas, que son los mandamientos de Dios. Y eso significa las promesas vigentes de Dios a través de Cristo Jesús, que son un sí y un amén. Ahora, había algo más que Dios le mandó a hacer. Y fueron los dos querubines, los dos ángeles, dos querubines. Ahora, ¿por qué Dios mandó dos querubines? Bueno, por lo segundo, dice que uno mata 6,000, dos, 12,000. Pero Él mandó traer dos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de unidad. Por eso Jesús dijo, yo pido que ellas sean uno, como tú y el Padre son uno. El dos significa unidad. El dos tiene mucho simbolismo. El dos significa el matrimonio. El dos significa tu relación entre tú y Dios. El dos significa el Padre y el Hijo. El dos significa la esposa y el esposo, la iglesia y Dios. Cuando Él pide números, siempre pon muy alerta, porque todo eso tiene un gran simbolismo. Y el Señor dijo, yo quiero dos. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos ángeles había cuando Jesús resucitó? Dos ángeles. ¿Y dónde estaban? Uno a la cabeza y uno a los pies. A ver, iglesia, predica conmigo. Uno estaba a la cabeza y uno a los pies. ¿Por qué? Porque Dios es el principio y el fin, el alto y el sublime. Dios es el alfa y omega. Él, cuando te llama, Él no te deja solo. Dios siempre está contigo. Cuando tú te has sentido solo, es porque el enemigo te ha querido sentir solo, pero tú nunca estás solo. Dios siempre está contigo. Entonces, estas cuatro cosas, tres cosas dentro y los ángeles, significa que allí en la presencia de Dios vas a tener provisión. En la presencia de Dios no te escucho, iglesia, en la presencia de Dios vas a tener provisión. En la presencia de Dios vas a tener pacto. En la presencia de Dios vas a tener promesas cumplidas. Amén. Y sabes, en la presencia de Dios vas a tener protección. Yo cuando miré esto, yo esto nomás lo había mirado en la televisión, en las fotos. Cuando lo miré lloré. Porque ven qué bonito se miran esos ángeles cubriendo. Ahí no es así. Imagínate a ti en medio, cubriéndote, Señor, protegiéndote, protegiendo tu casa, protegiendo tus hijos. El mismo diablo le dijo, no, pues ¿cómo te va a negar si tú tienes todo rodeado hablando de Job? Nosotros no lo vemos, hermano, pero todo tú y tu casa y tus generaciones están rodeadas. Amén. Y dime cuánto pagas de seguridad. Solo tener la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la presencia de Dios? Vamos a Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. Por eso vemos
que cuando se habla de la presencia de Dios, el diablo siempre trata de distraer a la gente. Siempre trata de distraerla con los deportes, con el trabajo, con pequeñeces, con la televisión. Siempre trata de distraerte porque sabe que el llevar la presencia de Dios a tu casa tiene mucho poder. Y fíjate lo que dice Éxodo 33:14. ¿Ya lo tienen? Y dice, y dijo, mi presencia irá contigo. Digo conmigo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué pasa? Respira profundo. Wow, ¿no siente el descanso? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vea qué importante es la presencia de Dios aquí. ¿De qué dice el 15? Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? ¿Te das cuenta el poder de un hombre de Dios? Moisés estaba determinado a no tomar la tierra prometida y quedarse en una tierra de necesidad si la presencia de Dios no iba con ellos. Oh, iglesia, tú no me estás entendiendo. Moisés estaba determinado a quedarse en el desierto si la presencia de Dios no iba con ellos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros dejamos todas las cosas de Dios y preferimos hacer las cosas en nuestra propia voluntad? Imagínate, un hombre de Dios estaba perdiendo todo. Yo le he dicho al pastor hace muchos años, él viene diciendo, si no viene de Dios, no lo quiero. Aunque sean contratos grandes. Si no viene de Dios, no lo quiero. Y la gente lo toma como lo... Pero no, porque nada tiene tanto poder como la presencia de Dios. Tú puedes tener muchos billetes, mucho dinero, pero si no tienes la presencia de Dios, estás amargado, cansado, agotado, enfermo, porque la presencia de Dios es lo mejor que podemos tener. Ahora el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabes por qué? Moisés es uno de los líderes más criticados que podemos mirar. Moisés fue un hombre que él dio todo por su iglesia, todo por su gente, pero lo criticaban, hasta sus mismos hermanos lo criticaban. Y sabes, él no hacía otra cosa más que dar su vida por la gente. Y él llegó tanto así que se cansó y le dijo al Señor, mejor quítame la vida. Oye, porque lidiar con 2, 3, 4, 5, 10, 15, miles de personas no era fácil para él. Pero le digo, ¿qué? Si mi presencia está en ti, te voy a dar descanso. Tú vas a poder. Y por eso Salomón lo primero que le dijo al Señor, ¿qué? Dame sabiduría para dirigir a este pueblo tan grande. Entonces vemos que la presencia de Dios es mucho más poderoso que cualquier tierra prometida que nosotros anhelemos. La presencia de Dios nos trae descanso. A veces nosotros nos vamos saliendo y cuando menos acordamos nos salimos de la presencia de Dios y empezamos a abrumarnos, yo soy bien así, soy una mechita para estresarme rápido, pero cuando más acuerdo vuelvo otra vez y no sé, esto tiene que alinearse, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo la obra por mí misma. Todo lo que yo hago y el pastor hace es para la gloria de Dios, es para glorificar al Señor, es para ayudar a su pueblo. Y Moisés ya estaba cansado. Y el Señor le dijo, ok, mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice? Te daré descanso. Vamos a 1 Crónicas 13:12. Y espero que me alcance el tiempo, pues ya tengo 20 minutos nada más. El domingo pasado nos pasó algo bien extraordinario. Yo siempre sobrenatural, siempre estoy viendo visiones.
El domingo que estábamos comiendo, estábamos comiendo, viene un hombre de traje, lo habíamos visto. Hablaba español, ¿no? Habló español, no hablaba español, ya ni me acuerdo, habló español. Y dijo, tengo una palabra para ustedes. Ahí en el restaurante. Y nos quedamos el pastor y yo, no estábamos hablando nada, nosotros estábamos nada más platicando de él y de sus proyectos de él y todo. Pero viene y nos dice, tengo una palabra para ustedes. Y luego me mira a mi hijo en especial aquí. Y dije, ay, señor, ya se confundió. ¿Saben? Porque yo tenía más de un mes que me venía estresando mucho. Porque como yo tengo que administrar todo lo que usted mira aquí. Y luego todavía administrar todo el trabajo del pastor. Luego administrar todo mi trabajo. Entonces a veces se me cae. Y yo cuando digo, tengo todo aquí. Y ya sé. Y era exactamente lo que me dijo. Me dijo, ¿qué? Tienes que tomar paz y algo así, ¿verdad? Me dijo, yo estoy contigo, yo te estoy ayudando, yo estoy haciendo todo, viene la victoria para ti. Y, o sea, era algo sorprendente porque nunca habíamos visto ese hombre, ni lo conocíamos. Pero yo sabía que era el Señor porque ya me traía cortita. Amén. Pero Primera de Crónicas 13:12, ¿ya lo tienen? Amén. Y aquí nos está hablando de la misma acta. Esto que yo tengo aquí. Y una de las cosas que el pastor ha venido hablando en los últimos, yo creo, 3 meses, desde que llegamos aquí, que él nos ha venido aconsejando. Toma 3 meses, 2 meses, 3 meses, y métete en la presencia del Señor y verás cómo cambiará tu vida. Y él lo ha venido hablando, y algunos lo hemos recibido y algunos como que, ok. Pero dice, Primera de Crónicas 13:12, dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa? ¿Cuál era? El arca de Dios, que era esto. Y dijo, y no trajo, el 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa ¿de quién? Obed-Edom Geteo. El 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. Otra vez, ¿cuánto? 3 meses. Y luego, ¿qué hizo Dios? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El suceso ya no se lo puedo platicar porque ya tengo bien poquito tiempo, pero lo que sucedió es de que era tan sagrado esto que si tú lo tocabas, caías muerto. Entonces ellos la iban trasladando y alguien miró que se iba a caer y puso su mano. ¿Y qué pasó? Se murió. Entonces David dijo, no, se murió con tocarla, yo no me la llevo a mi casa. ¿Sí me entiendes? Entonces hubo otro hombre que era Obed-Edom y él dijo, yo me la llevo a mi casa. Pero ¿qué significa Obed? El nombre de Obed. ¿Quieres saber? El nombre de Obed significa servidor y en la palabra strong o en el diccionario strong significa adorador. Solamente un servidor y un adorador anhelará la presencia de Dios en su casa. Solamente, escucha iglesia lo que te estoy diciendo, solamente un adorador y un servidor anhelará la presencia de Dios en su casa. Nosotros, bien, gracias. Pero Obed dijo, yo me la llevo. Y entonces el llevar la presencia de Dios a su casa, dice que le bendijo esos 3 meses y en todo lo que tenía. Quiere decir que sus hijos, su generación, todo fue bendecido. Solamente por anhelar llevar la presencia de Dios a su casa. Quiero decirte, iglesia, servir es un privilegio. Servir es un privilegio, no es una carga. Pastor y yo por años, 22 años para ser exactos, hemos servido al Señor sin nunca cansarnos. Y en el proceso hemos visto soldados caer, hemos visto soldados entregar las armas, pero nosotros hemos seguido firme, 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 firme,
firme, firme. ¿Por qué? Porque sabemos que no servimos al hombre, sabemos que servimos a Dios. Y la recompensa viene de Dios. Y este hombre dijo, yo me la llevo a mi casa. Ahora, ¿qué pasó cuando David se dio cuenta que él estaba siendo bendecido? No, pues ahora mejor me la traigo para acá. ¿Qué es lo que muchas veces, hermano? Cuando la gente te mira bendecido, te dice, yo también quiero eso, pero no quiere esforzarse. No quiere esforzarse, pero te mira bendecido y quiere lo que tú tienes. Pero no es así. Tienes que esforzarte, tienes que ser un adorador, tienes que ser un servidor. Vamos a Efesios 3:12. La presencia de Dios ya no está aquí. La presencia de Dios está en nosotros. Y donde tú estés, ¿no te has dado cuenta que a veces tú llegas a un negocio y cuando llegas está vacío, pero volteas y ya está lleno? Porque la presencia de Dios está en ti. Lo que multiplica, lo que prospera, lo que sana, lo que libera, está dentro de ti. Di conmigo, la presencia de Dios está dentro de mí. Y fíjate lo que dice Efesios 3:12. ¿Alguien me lo lee, por favor? Fuerte. En que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. La versión que yo traigo dice, gracias a Cristo, a Él, nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Mentiroso el diablo que siempre nos trata de alejar de la presencia de Dios y nos hace sentir pecadores, nos hace sentir que no valemos, pero delante de la presencia de Dios puedes entrar cuando vienes a través de Jesucristo. Cuando a través de Jesucristo te dice, Señor, yo voy a entrar en tu presencia. Y es a lo que Dios nos está llamando. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Aquí hay una presencia bien fuerte de Dios. Bien fuerte, hermano. Bien fuerte. Y quien ha llegado a la iglesia nos lo ha dicho. Pero a veces uno se hace tan cómodo. No sé si cuando tú pones un perfumito en tu casa, los primeros días lo hueles. Pero ya después ya no. Y después tienes una visita y la visita dice, ay, qué rico huele tu casa. Y dices, pero ya no huele al perfume. Porque nos volvemos tan cómodos, hermano, y nos acostumbramos a que está presente. Pero no te acostumbres a que está presente, anhélala siempre, Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero tu presencia. Vamos a Lucas 19:1, y yo estoy mirando el reloj, pero como no tengo reloj ahí, así que yo voy a seguir, ¿verdad? Lucas 19:1, y dice así, ya lo tiene, y aquí habla de una persona, de cómo llevar la presencia de Dios a tu casa. Lucas 19:1. Bueno, así que Lucas 19:1. ¿Ya lo tienen? Y dice, Jesús entró ¿a dónde? A Jericó. Ahí vivía Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Zaqueo? Dice que era una personita chiquita, ¿verdad? Y creo que hasta los niños ya saben la historia de Zaqueo. Pero dice, un hombre muy pobre. ¿Quién era Zaqueo? Pero ¿qué dice ahí el número 2? Ahí vivía Zaqueo, un hombre y rico. Era un hombre rico, Zaqueo. O sea, así como chiquitillo, pero tenía su dinero. ¿Sí me entienden? Y luego dice, bueno, yo le voy a leer la versión que yo traigo. Dice, ahí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de cobradores de impuestos. El 3. Zaqueo salía a la calle, ¿para qué? Para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito. Y ya ve, para nosotras, fíjate que nos estamos quejando que estamos muy bajitos, no, pues aquí está escrito hasta la Biblia, y lo dice, y había mucha gente delante de él.
Entonces, gracias a Dios ahora los sticks esos, ¿no? De los teléfonos, o sea, tú no alcanzas, pero levantas tu stick y ya desde ahí alcanzas a ver todo. Y luego dice, se subió a un árbol de higos. El 5, cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, ¿qué? Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Y bajó Zaqueo enseguida, con mucha alegría, recibió a Jesús en su casa. ¿Cómo llevar la presencia de Dios a tu casa? Tienes que anhelarla. Tienes que anhelarla. ¿Te das cuenta? Este hombre dice que era rico, pero sus riquezas no eran suficientes. Recibe esto, iglesia. Este hombre era rico, pero sus riquezas no eran suficientes. Lo que mucha gente piensa, tengo rico, tengo dinero, tengo negocios, y Dios va a dar. Estás equivocado. Porque fuera de Dios, lo tendrás ahorita y mañana lo inviertes en tu salud. Lo tendrás ahorita, mañana lo inviertes en tu divorcio. Pero con Dios puedes tener riquezas, salud y todo bienes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la fuente que da todo. Y este hombre, aunque era muy rico, él necesitaba algo más. ¿Qué necesitaba? La presencia de Dios. No era suficiente las riquezas. No quiero decir que son malas, pero no eran lo suficiente. Él necesitaba la presencia de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, tiene mucho dinero y termina ahorcándose? Termina perdiendo la vida. Invirtió toda su vida haciendo dinero, pero termina en nada. Pero la presencia de Dios te dará descanso, dice la palabra. Así como a Moisés, el Señor dijo, te voy a dar descanso. Nosotros hemos conocido gente, hermanos de los taxis, de estos techos, andan así, y alocados, porque están haciendo su buen dinero. Nosotros conocimos hace mucho una señora, ¿verdad? Yo creo que hasta se ve, porque era así la señora, más en esta fecha, andaba como, y al final, se fue. ¿Y quién la gozó? La que viene. ¿Sí me entiendes? Porque el dinero no es suficiente. La presencia de Dios. Ahora, ¿qué trae la presencia de Dios? Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. ¿Qué trae la presencia de Dios? Quien lo tenga, lo lee rápidamente. Salmos 16, 11. Me mostrará los centros de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde? Delicias sangrientas para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿No has visto esa gente, hermanos, que se aleja de Dios y empieza a andar abrumado, cansado, enojado, todo le molesta, todo pelea? ¿Por qué? Porque se aleja de la presencia de Dios. Y vienes al Señor y todo andas feliz, andas tranquilo, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay ¿qué? Plenitud de gozo. Y como ya lo leímos anteriormente, en la presencia de Dios, Éxodo 33, 14 y 15, hay descanso. Cuando nos sentimos abrumados, ve a tu lugar secreto. Y ahí suelta todo. Y ahí vas a encontrar. Bueno, y el pastor dice, y delicias para siempre. Hay que decirlo. Para siempre. Para siempre. O sea, ¿ves por qué? Aunque el pastor y yo durante todo nuestro camino de cristianos hemos visto gente fallar, hemos visto gente que da la vuelta, hemos visto gente que hace lo peor dentro del cristianismo, y nosotros seguimos firmes, porque nosotros no buscamos al hombre, buscamos la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios dice la palabra que tus ojos vuelven y se ponen a Jesús, que es el autor y consumador de todo. Ya lo de abajo,
Tú lo miras, si alguien se cayó, hacemos, lo ayudamos, pero tú sigues adelante. ¿Por qué? Porque hay un camino a donde llegar. ¿Qué más hay en la presencia de Dios? Vamos a Salmo 21:6, ya casi terminamos. ¿Qué más hay en la presencia de Dios? Salmo 21:6, alguien más me lo lee fuerte. Que lo tenga, fuerte. Porque los has bendecido para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y cómo decía el otro? Para siempre. Delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre, no es nada más de un rato. ¿Qué más dice? Los llenaste de alegría con tu presencia. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Te das cuenta, iglesia? O sea, para siempre. Las cosas del mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios son ¿qué? Para siempre. Ahora vamos a Salmos 16:2. Salmos 16:2. ¿Estás aprendiendo? Amén. Salmos 16:2. Léalo quien lo tenga. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay fuera de ti, no hay bien. O sea, ¿te das cuenta por qué dice la palabra en el libro de Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas te van a ser añadidas. Ahora te das cuenta por qué el enemigo, por qué el diablo siempre pelea contra nosotros para no hacer la voluntad de Dios, para no buscar a Dios. Incluso estás aquí en la iglesia y está, ¿sí me entienden? Porque no quiere que escuches la revelación de Dios, que es la que nos hace libres. La palabra de Dios dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hermanos, nosotros somos libres para recibir la presencia de Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, ¿qué más hay en la presencia de Dios? Primera de Reyes 17:1. Yo con esto termino. Primera de Reyes 17:1. ¿Qué más hay en la presencia de Dios? Que lo tenga, me lo lee fuerte. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, yo quiero que usted encuentre la revelación ahí. ¿Qué más hay en la presencia de Dios? Ahí lo dijo el pastor. Léalo por favor otra vez. Que lo que yo hablo se hace. Que lo que tú hablas, Que lo que yo digo sucede. sucede. Lo que tú invocas con tu boca, eso sucederá. Eso sucederá. Porque dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que yo he determinado, eso se cumplirá. ¿Por qué te da miedo hacer las cosas? Si cuando tú sales, dice Señor, yo iré y regresaré con bien. Señor, tú despejarás mi camino. Señor, tú vas a transformar a este varón. Señor, tú vas a hacer lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque estás en la presencia de Dios. Ahora, si tú no estás en la presencia de Dios, por eso sucede lo que sucede. ¿Sí me entiendes? Hay autoridad en tu boca. Iglesia, ponte de pie. Amén. Hay autoridad en tu boca estando en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay provisión, hay pacto, hay promesas, hay protección. Y la provisión que Dios tiene para ti no se consumirá, como pasaba con el maná que a las 24 horas se deshacía. La provisión que Dios tiene para ti permanece para siempre. Cierra tus ojos y empieza a decirle: Señor, yo quiero ser como Zaqueo. Señor, yo quiero ser como Zaqueo. Quiero llevar tu presencia a mi vida. Yo quiero ser como Zaqueo. Quiero llevar tu presencia a mi vida. Ahora yo te pregunto, iglesia, si acaso por alguna razón te has querido desviar pensando que allá afuera está mejor que lo que tú puedes obtener en Dios. Dile hoy al Señor: perdóname. Perdóname.
Señor me dice que tú vas a ser un libertador. Un libertador, dice el Señor. Y yo te voy a utilizar para traer liberación sobre tu familia, dice el Señor. No decaigas, no decaigas, porque así como levanté a Josué, dice el Señor, yo te voy a levantar a ti. Yo te voy a levantar a ti, dice el Señor. No te sientas solo, porque yo estoy contigo. No te sientas solo, porque yo estoy contigo. Te voy a levantar como un Josué para traer liberación sobre tu familia, dice el Señor. Sigue perseverando, posiblemente no entiendes mucho, pero dice Señor, yo estoy en tu corazón y estoy trayendo todo y alineando las cosas para levantarte a ti como un libertador sobre tu casa. Dios, te doy gracias, papá. Gracias, Señor, porque queremos ser como ese Zaqueo, Padre. Ese Zaqueo, Padre, que quería y anhelaba tu presencia en su casa, Señor. Señor, anhelamos tu presencia en mi casa. Dile, iglesia, yo anhelo tu presencia en mi casa, Señor. Padre, yo quiero santificarme, quiero ponerme bien para que tu presencia habite en mi casa, Señor. Gracias, papá, te adoramos, te glorificamos, Señor. Señor, no queremos riquezas si no vienen de ti, Señor. No queremos nada que no venga de ti, Señor. No queremos salir si tu presencia no va con nosotros. Yo quiero tu presencia, Señor. Yo quiero ser como ese Zaqueo, Padre, que aunque el mundo le impedía verte, Señor, él se subió a lo más alto y él dijo, yo quiero llevar tu presencia a mi casa. Señor, que aunque el mundo quiera taparnos los ojos, queremos tu presencia en nuestra casa, en nuestra generación, en nuestros hijos, en nuestros